Muy bien, seguimos. Ya está con nosotros el doctor Gustavo Subía, diputado por el Partido Colorado, Movimiento Tercera Vía, ex fiscal de la Nación. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Momentos Buenos de días, rendición de Rubén. cuentas. Buen día. Buen día. Acá con un resfrío brutal, pero puedo hablar todavía, a duras penas. Estamos, Es estamos todos, estamos todos parecidos en eso. Yo en estuve ayer. armonía con esa temperatura, sí. Sí, sí, sí. Bien, muchos días. Sí, sí. Bueno, Sabe que, enfría. bueno, saludo a Mercedes Vigil, que no está con nosotros porque está con gripe en cama, haciendo fiebre. ¿Vio? Está bravo, sí, el tema. Está bravo el Ah, tema del frío. Sí, sí. y bueno, es así. Uno sueña con vivir en condiciones de normalidad y la vida es toda condiciones de anormalidad permanentemente. Y nos vamos rápido, no nos damos cuenta muchas veces cuando Sí, nos vamos y sin sí, embargo vivimos en esa tensión. sí. Es complejo el sistema. No tenemos las Mm. fichas muchas veces para indagar cuál es el principio y el final del sistema, más allá de convicciones, de fe que muchos tienen, pero la verdadera esencia es complicada de determinarla. Bueno, Sí, sin duda, sin duda. Bueno, en, sí, en decía esa estamos. un gran filólogo español, dice la diferencia que se marca muy clara entre el mundo protestante y el mundo católico es que el mundo protestante a partir de Lutero buscó racionalizar la fe y el mundo católico no se preocupó de la razón de la fe. Simplemente dijo la fe es algo que lo sentimos, que está ahí, y son mundos muy distintos. A partir de ahí, ese mundo nórdico, escandinavo, protestante, es el que desarrolló un sistema de mercado, racionalizó un sistema de vida también, y sin embargo se entronca, ¿no?, con el mundo mediterráneo que tiene que ver con el derecho romano, eso tan organizado, que termina configurándose a través de los siglos, desde la modernidad para acá, en el Estado republicano de derecho y nuestras constituciones con nuestra democracia representativa. Por suerte sigue en el Uruguay eso, por suerte está entre nosotros, parecería. Pero tenemos, es verdad lo que dice, tenemos posiciones diferentes vinculadas a las esencias de creencia o la racionalidad que, como usted decía, intentó el movimiento protestante. Sucede que hay distintos tipos de personas también, además de distintos tipos de nacionalidades. Hay quienes buscan la comprensión de los fenómenos por el proceso racional y hay quienes tienen una posición más devocional, más emocional frente a los acontecimientos que no siempre son de conocimiento. Pero no quería profundizar, simplemente señalar esa relatividad permanente en que está el ser humano y de la que se olvida y se torna muchas veces en absoluto en sus juicios. Y esto es un soplo, Sí, es un soplo. sí. Verás que es un soplo en la vida, creo que habla alguna letra de tango, así que Carlos vivimos en un Gardel, soplo, sí, sí. vivimos en un soplo y lo tomamos como si fuera realmente el oxígeno fundamental. Vivimos en un soplo. Es Hoy así, estamos, sí, mañana no estamos, sí, desaparecemos sí. y el mundo Y el sigue mundo andando. sigue andando, exactamente. Es así, doctor. No creemos que porque desaparezcamos, no. Sí. Lamentablemente para Es uno el así, mundo sí. sigue andando. Sí, 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 sí. Bueno, Qué viejo vamos al estoy. Hay agua. otro tangazo de Óscar Alonso, que se mira al espejo el tipo y dice, qué viejo estoy. Y Sí. cómo pasan los años, ¿no? Ya me inspiró, hoy me voy a poner a escuchar tango después de tarde. Y busque un tuit que hace poquito largué tirando un poco de música, Mm. lo que es Malevo. Uh, De guapo que ayer brillaba en la acción. sí, sí, Bueno, lo sí, hice sí, con un poquito de ironía, sí. vamos a simplificarlo, Sí. referido al presidente de la República, que algo ha sucedido y ha cambiado en algunos aspectos con mayor comprensión de los adversarios, cuando era un guapo que brillaba y brillaba fuertemente con puñal en mano cuando se enfrentaba a ellos en el pasado. Yo creo que el tema que hemos venido hablando Mm, ha decaecido a veces el enfrentamiento. El sí. enfrentamiento, y hoy estamos muy filósofos, no significa el enfrentamiento una posición de estrés ni una posición de tensión. Mm. El enfrentamiento puede ser sincero, Sí, de principios, ¿no? De confrontar ideas, ¿no? de Es- es- confrontar y aunque exista en el medio de una batalla, el corazón puede estar en tranquilidad, claro. como le decía Krishna a Arjuna. Hoy estamos Estamos filósofos filosóficos, hoy religiosos. estamos, sí, sí, Hoy se nos estamos, vino. bueno, Sí, sí, en pleno combate, tú bien. podés estar tirando y recibiendo puñaladas, sin embargo, con el corazón en paz y tranquilamente.
yo le pedí al presidente, le sigo pidiendo al presidente, mayor contundencia a veces en enfrentar esta batalla cultural que los dos conocemos que es tan profunda, Sí, y sí. que pensábamos que vencida la LUC, pasado el plazo de la LUC, iba a haber otra actitud del Poder Ejecutivo en estos temas. Sí. Ahora estoy recién integrándome con la rendición de cuentas y todo lo que podría ser reforma del Estado, para el cual el Poder Ejecutivo había enviado precisos formatos de reestructurar. Aquello que era obligatorio ahora se transforma en optativo. No la he podido acceder, accedo hoy a la rendición de cuentas. Pero como que los formatos para enfrentar los temas más fundamentales siguen quedando atrás. Lo urgente sigue desplazando a lo importante y lamentablemente seguimos sin tomar reformas de fondo. Sí, Pero no nos sí. vayamos del tema, me estoy yendo un poco por las ramas. Bueno, Hoy estoy... pero reformas de fondo que sabemos que están en el debe, en este gobierno, como por ejemplo la reforma del Código del Proceso Penal, ¿no? Es decir, Bueno, restablecerle al Poder Judicial el debido proceso. Yo le decía hace un rato a la audiencia, en mi editorial, que cuando el gobierno la plantea la opción de derogar la ley de medios, que es una ley inconstitucional de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia, porque toma un caso de denuncias y acciones de inconstitucionalidad, nuestra declaratoria de inconstitucionalidad, el derecho dice que es para el caso concreto porque el constituyente se preocupó de la no interferencia de los poderes del Estado. Quien legisla es el legislativo, el Poder Judicial, en este caso la Suprema Corte de Justicia, que lo representa, puede declarar la inconstitucionalidad, pero no deroga a esa ley sigue vigente. ¿Qué quiere decir esto? Que la Suprema Corte de Justicia nos dice esta ley está violando la Constitución, por lo tanto está violando todo el orden jerárquico y no se ajusta a derecho. Bien, va a venir una andanada de reclamo, dice el gobierno, entonces saquemos esta ley. Perfecto, perfecto. Ahora, ¿qué pasa con una cantidad de leyes inconstitucionales? La ley que creó la Fiscalía de Lesa Humanidad para perseguir casos del 69 y el 85. Las leyes que crean fiscalías especializadas en crímenes, que el artículo 19 de la Constitución dice que no pueden haber juzgados por comisión. No se puede crear un delito y después crear un juzgado especializado para ese delito. Estamos en un disparate. Mañana vamos a terminar creando fiscalías especializadas en el negricidio, ¿no? El delito a los negros. Después, fiscalía especializada y juzgado de instrucción especializado en heteromicidio, no sé cómo decir, se mató un heterosexual. Me parece que ahí estamos en un debe grande, ¿no? No se está entrando en ese tema. Y la ley de caducidad, esa ley derogatoria de la ley de caducidad, me parece también, no tiene ningún sentido. En varios de estos temas, el avance político ha desplazado inclusive los pronunciamientos de la ciudadanía, como venimos repitiendo una y otra vez, pero no hay que cansarse de repetirlo. 2 referéndums fueron tirados por tierra por una norma legal con una mayoría circunstancial. Sí. El otro día, evacuando una consulta, desconozco porque no es de memoria que me acuerde, la ley 18.956 puede ser, que es la ley que a los efectos de instaurar reparaciones a quienes participaron de la guerrilla, pero pueden haber sido sometidos a malos tratos o abusos en la dictadura, pero esa ley extendía el periodo desde el 18 de julio de 1968 hasta el 73. Por ley se desconocía que el 18 de julio o 18 de junio, no tengo precisamente la fecha, pero del 68, durante el gobierno de Pacheco, por ley el Parlamento habilitó la aplicación de las medidas prontas de seguridad declarando el estado de guerra. Sí. Por ley, aquel suceso constitucional, gustará o no gustará, pero fue un suceso constitucional porque por mayoría parlamentaria se aplicó el inciso del artículo 185, mal no recuerdo la Constitución, que es el que habilita a la declaración de medidas prontas de seguridad en plena guerra interna de la subversión. Lo que por ley se declaró, esta nueva ley de corte absolutamente político e inconstitucional, hago un paréntesis, lamentablemente no estamos tomando la providencia para derogar esas leyes, cierro paréntesis, por ley se establecía que en ese estado se infringieron las garantías del derecho público interno
y por lo tanto quienes fueron detenidos en esas oportunidades tenían derecho a la reparación. El colmo que un país que democráticamente se estaba defendiendo de la subversión y por eso declaró medidas prontas de seguridad, anteriores al 73, en el 73 hubo un golpe, clarito, pero en el 68 no. Hubo, en todo caso, los prolegómenos porque era la defensa de la sociedad contra esos movimientos. Bueno, lo incongruente es que una ley del Frente Amplio, creo que es la 18.956, habría que recordarlo mejor, una ley del Frente Amplio establecía que aquel periodo entre el 68 y el 73 era un periodo de inconstitucionalidad, de violación de garantías constitucionales, cuando en ese periodo se dio la creación del Frente Amplio. El Frente Amplio se crea en 1971. Y entonces, por un lado decimos una cosa, como siempre, por el otro lado decimos la otra. Estamos hablando de un periodo de inconstitucionalidad del 68 al 73, de no vigencia de garantías constitucionales, de no vigencia del Estado de Derecho, de respeto a los derechos humanos, y en ese mismo periodo se crea el Frente Amplio, que los que somos mayorcitos recordamos la fuerza con que nace ese movimiento, la propaganda, la publicidad, los aportes de todo tipo. Esas son las permanentes incongruencias y viene a colación con lo que le decía al Y principio. además un periodo en el que hubo elecciones, hubo un acto eleccionario, se eligieron autoridades, el gobierno anterior fue elegido también por las mayorías que correspondían, era un gobierno totalmente democrático, como usted dice, se funda el Frente Amplio en el 71, y que tengamos una ley que es reparatoria patrimonial de supuestas víctimas de un régimen que no era de derecho, que no era democrático, bueno, esa incongruencia no puede seguir. Bueno, y está el otro tema, ¿no? La ley creo que es la 10.000, es la 18.033, que legisla las pensiones graciables, estas pensiones como vitalicias heredables. ¿Es posible que haya un derecho tan personal, personalísimo, que sea heredable? ¿Una pensión? Completamente desajustado porque hay que ver las condiciones generales. Es hacer distingos en beneficio de unos y en contra del sistema general. Es vamos a mantener la cohesión, todo viene de lo que son leyes que contravienen el establecimiento de normas constitucionales y cómo ese conjunto de leyes en los periodos del Frente Amplio se fueron sancionando, y hoy, vuelvo a insistir porque esa es la línea conductora de lo del principio, y hoy el gobierno nacional no toma las medidas para derogar una enorme cantidad de esas leyes que siguen vigentes y que siguen habiendo sido leyes que contravinieron referéndum. La 18.031, con la ley de caducidad, derogando la ley de caducidad, derogando dos instancias referenciales. Eso, a ver si nos entendemos, estaría lógico, como lo hizo el Frente Amplio, en esa función voraz de intentar, mediante la legislatura, porque tenía las mayorías, llevar al país contra la cuerda. Lo que no es lógico es que la coalición, como sentimiento, no solamente como ideología, sino como sentimiento de sentir atropellado una serie de elementos racionales que se habían dado en el país, la coalición no tome las medidas necesarias para derogar esas numerosas leyes. Pero no puede en este momento ponerse la coalición con el tema de los detenidos por delitos cometidos durante la dictadura, que se le han hecho todas las manganetas posibles para lograr someterlos a la justicia, como bien decía usted hoy, incluso con la creación de una fiscalía que no tiene rango constitucional porque está creada para perseguir delitos que fueron anteriores a su creación, lo que es una aberración jurídica. Bueno, no solamente por eso, sino que los detenidos en este momento militares por supuestos delitos cometidos en esa época son individuos todos de edades avanzadísimas y donde lo único que busca la negativa a una legislación que tenga humanidad es eso, es el sentimiento de venganza que está permanentemente pautando y que rechina permanentemente. Cuando uno siente las palabras amor, paz, solidaridad, buena intención, cuando después en la realidad se trasunta en este sentimiento de venganza. El Poder Ejecutivo tiene responsabilidad, y por supuesto la tenemos todos los parlamentarios. Sucede
En las pocas cosas que hemos tratado de organizar para cambiar formatos, uno no está recibiendo la respuesta adecuada. El Poder Ejecutivo ahora tiene responsabilidad porque tiene su bancada en el Parlamento, la bancada del Partido Nacional, que es importante. Seguro. Además, doctor, yo creo que muchas veces somos víctimas de las palabras, los seres humanos, y la palabra es un instrumento muy importante de poder y de poder determinar la realidad. Cuando el gobierno dice, bueno, se va cumpliendo con las promesas de la transformación del Estado, pongámosle que en parte puede ser, pero yo diría que se tiene que cumplir con la promesa de la reconstitución del Estado de Derecho, que es algo muy distinto, que es lo que usted está planteando. Hay que reconstituir ese Estado de Derecho que fue atropellado por mayorías parlamentarias, no tan mayorías como tiene ahora esta coalición, entre paréntesis, como usted dice, no tan mayorías como tiene la coalición, si no me equivoco es un 54% del Poder Legislativo, de mayoría parlamentaria, es decir, en esos paquetes que el gobierno preparó, cuando la LUC, ¿no? Esos paquetes de reforma, en este paquete interesante en muchos aspectos de esta ley, de esta nueva presentación de la rendición de cuentas, vemos que no está la voluntad. No está la voluntad porque ya se tendría que haber dado esa voluntad de haber planteado en ese paquete, incluso en aquella LUC, que hasta fue llevada a un referéndum inconstitucionalmente, y también vimos un gobierno que no dijo nada. Es inconstitucional ir contra una ley también de urgente consideración, ir por la vía del referéndum, se fue por la vía del referéndum, la población ratifica al gobierno, y en esa ley, en ese paquete de ley de urgente consideración, no estaba esta reconstitución de la que estamos hablando del Estado. Escuché el otro día, hoy escuché al doctor Luz, seguramente habrá hablado con usted, tiene un proyecto muy interesante que es revisar desde la Cátedra de Derecho Constitucional todas las leyes que son inconstitucionales y que son una ripiosidad en nuestro sistema, son una mugre que hay ahí dando vuelta, que entorpece, que distorsiona, y ver si en ese paquete, armar un paquete para legislar la derogación de todas esas leyes. No sé si usted No ha se hablado con preocupe, él. he hablado con él del tema. No se preocupe que no van a tener impedimento aquellas que son leyes intrascendentes, pero todas las que tienen trascendencia política van a ser objeto de feroz desasosiego por parte del Frente. Claro. Pero vamos a darle mayor organicidad. Siento que lo que estuve expresando, como no está preparado, quizás carece un poco de organicidad. La organicidad está en que la coalición hizo manifestaciones en campaña electoral y previo a la campaña electoral manifestaciones muy claras, sobre todo rebatiendo lo que fue la ley que deroga la ley de pretensión punitiva del Estado. Fueron clarísimas esas manifestaciones. Sin embargo, pasados los años y en este clima de coalición, nos estamos olvidando de que la coalición, antes de ser coalición, cuando era partido tradicional, se había enfrentado y duramente. Lo hizo tanto en la calle como lo hizo el senador Bordaberry. Manifestaron enfáticamente su oposición a la derogación de la ley de caducidades. Sin embargo, pasan los años y esos efectos que por 2 referéndums, como dijimos, deberían de haber sido tenidos en cuenta, no han sido tenidos en cuenta y seguimos en esto. No se sabe si es cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón, para remelar a Discépolo en su tango Cambalache. Seguimos en una mistura de no hacer combates por temas de principios. Estamos haciendo combates por temas económicos. Seguimos teniendo una diferente apreciación económica y los temas de principio, los importantísimos temas de principio, que como bien usted decía, son casi que hacen a la orgánica de un Estado de Derecho, esos temas de principio no están interesando. Hoy tenemos varias leyes detenidas, sobre todo en senadores, y lamentablemente el pronóstico es reservado. E insisto con las leyes sobre los militares presos a 40, 50 años, lo cual vulnera toda práctica de derecho penal, toda práctica de buena aplicación de derecho penal en aras de una actitud revanchista, de una actitud de vendetta que sigue informando todo este tipo de andarivel. Quizás no tema importante ese, doctor, el que está planteando, ¿no? Porque acá tenemos que hablar también de una reconstitución del concepto del Estado, ¿no? De principios, de ideas de república, de Estado de Derecho, y no solo ir por la vía clásica
del economicismo que hacen, digamos, los liberalismos clásicos de este continente, ¿no? A nivel continental siempre se han preocupado los gobiernos más tradicionales de arreglar los temas económicos. En eso, digamos así, son buenos, saben hacerlo, saben trabajar, pero después habría que agregarles al oído, como hizo aquel secretario de Clinton, mirá que no solo es la economía, es la cultura y la filosofía, estúpido, porque nos están ganando por el lado cultural, están instalando una cultura, legalizando una cultura de un Estado más totalitario, más de hecho, más populista. Bueno, hay que reconstituir el Estado de Derecho. Quiero ir a un tema técnico en lo que nos queda. Capaz que es demasiado técnico, pero usted lo puede explicar a los oyentes. La ley, la ley que plantea la caducidad a la pretensión punitiva del Estado, es decir, la pretensión procesal, podríamos decir desde el punto de vista jurídico que es un acto administrativo, es una disposición que establece que el Estado renuncia, como sujeto activo de derecho, renuncia a la legitimidad activa procesal. Y les dicen los artículos primero, segundo y tercero que en los casos de denuncias de delitos comunes que caigan en esos años, del 73 al 85, se le debe consultar al Poder Ejecutivo para que revise si no están dentro de ese acto administrativo que le da la caducidad a la pretensión procesal del Estado. No puede el presidente, mediante un decreto, que es un acto administrativo, derogar o sacar esa ley que deroga la ley de caducidad. ¿No es voluntad del presidente, en verdad, esto? Claro, la ley tiene un mix que a veces se simplifica y la simplificación de ese mix lleva a confrontar erróneamente el problema y la ratio de la ley. La ley le da al Poder Ejecutivo una facultad administrativa. La ley es ley como tal, pero le da al Poder Ejecutivo la facultad administrativa de revisión de las causas donde ha habido delito a los efectos de establecer si esas causas ya fueron objeto de un pronunciamiento previo a un pronunciamiento judicial y poder determinar así su viabilidad. Eso se mareó. Quizás la ley tendría que haber sido en su momento más clara. Sucede que es fácil ahora poder remedar lo que no hizo la ley. La ley tendría que haber sido una ley de amnistía, clara y llana. En su momento se la complicó. Por vía directa. Sí. Se complicó inclusive por los actores militares. Y Wilson no quiso, Wilson Ferreira Aldunate no quiso y fue de algún modo el mentor de esta ley de caducidad. Bueno. Vamos a ser claros con la historia. Y a su vez militares que dijeron, no, manga atrevido, nosotros no tenemos que pedir perdón, ¿eh? ¿Qué amnistía si nosotros defendimos las instituciones del Estado? Cuando el Estado lo estaban atropellando, nos llevaban puesto el Estado, nosotros lo tuvimos que salir a defender. Pero de todas formas, quedaba muy lindo desde el punto de vista de principio, pero generó los problemas que estamos hoy viviendo. Sí. Pero voy a esas razones políticas, ¿no? Sí, pero a mi juicio, en aquel momento, recuerdo haberlo conversado, hubiera sido preferible una ley de amnistía general, hubiera clarificado los datos. Como dejaron la puerta abierta, lamentablemente, para que determinados casos que iban a ser puntuales, contables con los dedos de las manos, eran pasibles de ser investigados, por esa pequeña puertita administrativa penetró toda la caterva de denuncias habidas y por haber y distorsionaron el concepto general de la ley. Distorsionaron básicos conceptos. El concepto de prescripción fue distorsionado invocando que hasta el 2009 no estaban dadas las bases de un Estado democráticamente estable. Se pusieron en consideraciones sociológicas, sociopolíticas, por vía legal, consideraciones de esa naturaleza, distorsionando los principios elementales del derecho penal en cuanto a la prescripción. Claro. El Estatuto de Roma está expresamente desconocido, parece mentira. Y quienes se han pasado con los pancartas del Estatuto de Roma, de la persecución de la tortura, expresamente los desconocen porque el Estatuto de Roma dice que los delitos serán perseguibles a partir de su catalogación, como realiza el propio estatuto, y en consonancia con los principios básicos del derecho. Sí, el Estatuto de Roma dice que serán
serán aplicables y perseguibles los delitos de lesa humanidad a partir de que el Estado que suscribió el tratado legisla con su propia legislación nacional, a la fecha de su legislación. Y en Uruguay fue en el 2006 que se Pero no legislaron. solamente se legisló, sino que se legisló en contra de lo que prevé el Estatuto de Roma. Quiere decir que se hizo una legislación buscando la retroactividad de la ley penal que no correspondía. Entonces, volviendo a su pregunta. Que las Cortes de España declararon que nuestra ley es inconstitucional y por eso no hicieron la extradición de una persona que pedía el fiscal Percival. Claro. Es decir, hicimos una aplicación y como estábamos hoy estableciendo que el enemigo, porque vamos a decirlo claramente en esos términos, que el enemigo se mueva, perfecto, habla bien del enemigo. El problema es cuando los amigos no se mueven. Claro. Eso es lo que estamos padeciendo ahora. Estamos padeciendo la omisión de actividad de los amigos y estamos padeciendo la continuidad de actividad del enemigo. Claro. Por eso le digo, yo pensaba que cuando se aprobó la LUC por referéndum, íbamos a tener un cambio fuerte en la imposición de la coalición por sobre la oposición. No lo visualizo, sigo visualizando una actitud nada más que de comprensión del otro y así nos están llevando puestos y todavía no se han acarreado los sucesos en América Latina que se prevén. Se prevé un triunfo de Lula en Brasil. La Argentina sigue en el descalabro permanente. Argentina, aunque sea paradójico, seguro va a ser la esperanza de esta región. Como ya tocaron fondo y se está reformulando todo el sistema de oposición a este gobierno mamarracho que tienen, porque es un desastre, realmente un gobierno desconectado de la realidad, seguramente empiecen a emerger con otros cambios. Pero con una oposición complicada, la oposición. Es complicada igual la oposición. Pero el caso chileno, que ya veo que estamos terminando, hoy estuvimos un poquito dispersos, pero a veces es más prolífero eso. El caso chileno es paradigmático. En 4 o 5 meses, Boric se hizo puré. Sí, claro. Y militarizó el sur de Chile. La inflación es galopante. Yo no sé cómo en tan breve plazo puede haber estas situaciones cambiantes. Pero porque América Latina. Los hechos castigan, doctor. Se les cae en los hechos el relato que ellos montan. Le está pasando a Petros también, ya se le está cayendo a pedazos todo. No se puede aplicar. Es imposible. Bueno, quedan tantos temas, queda también la ley de organización sindical que quedó ahí en el tintero, estará media seca la tinta ahí, no pasó más nada. Pero vio usted que hay esa sensación de que los otros se mueven y nosotros estamos nada más que nosotros estamos para los números, como bien decía usted, lo que importa es el resultado económico. No entendemos de que hay muchas cosas más entre el cielo y la tierra, como decía. La institucionalidad, hay que cuidar la institucionalidad republicana. Si nos vamos a poner, vienen los otomanos, ya vienen, pero estamos discutiendo acá en Bizancio si los ángeles tienen alas, si son transparentes o no. Bueno, entonces, y tomamos té, qué sé yo, entonces nos van a llevar por puesto. Es el problema, vamos a ser muy groseros, de las burguesías. Las burguesías, lamentablemente, tienen una estabilidad emocional, no importa los temas importantes, y por el contrario, las revoluciones las hacen individuos más activos. Pagamos el precio de la falta de conciencia de clase que tienen muchas veces los que no están del lado de esa revolución y batalla cultural. No la comprenden. Ellos sí, en cambio la comprenden claramente. Gracias, doctor. Que pase buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Que pase muy bien. Algún tango, le voy a traer algún tango. Ventarrón le voy a pasar después. Ahora especialmente diseñada para esta página, algún tango le voy a traer para la vez que viene. Cómo no. Bueno, muchísimas gracias. Que pase muy bien. Gracias a usted. Nos vemos la semana que viene. Tengan buen fin de semana todos ustedes. Nos reencontramos el lunes a partir de las 10 para saber en dónde estamos. Chau.